A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Muy buenas noches en su programa Tributación de hoy. Como siempre, para mí es un gusto y un privilegio contar con entrevistados de talla local e internacional. Y hoy tengo el privilegio en esta noche de hablar con uno de los tributaristas más reconocidos y queridos de nuestro país. Tenemos al experto tributario Jorge Luis Ron. Es una persona que ha venido contribuyendo activamente con criterios, con capacitación, en el ámbito contable, en el ámbito financiero, en el ámbito tributario, en el ámbito laboral, a la profesión contable y no contable del Ecuador. Buenas noches, mi querido Jorgito, y bienvenido a tu programa Tributación de hoy. Muy buenas noches y muchas gracias al programa de Tributación de hoy. Un gusto siempre estar nuevamente aquí en su casa televisiva. Qué lindo es hablar con una persona que no solamente, mi querido Jorgito, eres experto en materia tributaria y financiera, sino que eres una persona muy carismática, muy querida en nuestro país y que seguramente el día de hoy, en esta noche, vamos a hablar de manera general de lo que trae esta propuesta de reforma en esta ley de creación de oportunidades, pero nos vamos a enfocar estrictamente en puntos importantes en materia tributaria. Sabemos que es algo de vital importancia de nuestro país, la reactivación económica y productiva que debemos tener después ya de haber cumplido un plan exitoso de vacunación. Mi estimado Jorgito, se ha enviado un cuerpo normativo que hoy se está analizando incluso y se va a mirar a profundidad en la Asamblea Nacional sobre un cuerpo normativo que tiene muchos artículos y que reforma varias leyes. Pero una de las leyes importantes y con gran espera es la ley tributaria. Entonces, mi estimado Jorge, ¿qué te parece si comenzamos hablando sobre esta contribución temporal? Expliquémosles con ese lenguaje sencillo que tú lo sabes hacer para todas las personas que en esta noche nos están mirando. ¿En qué consiste esta contribución temporal y a quiénes va a afectar o a quiénes van a tener que pagar? Bueno, tenemos actualmente un proyecto de ley que es de carácter económico urgente. Es una ley denominada la de creación de oportunidades de desarrollo económico y sostenibilidad fiscal. Trae cosas muy interesantes que digo, valdría la pena que esto en la asamblea, de ingresar a la asamblea a debate, se analice minuciosamente algunos detalles, algunos aristas muy interesantes. Entre ellos, en el ámbito tributario, tenemos el tema del IVA, tenemos el tema del ICE, pero hay tres ejes fundamentales que yo le digo que tienen que sí o sí revisarse en la asamblea, ¿verdad? Hay connotaciones muy buenas, muy positivas y hay otros puntos que tienen que revisarse sin duda alguna. Entre ellos están los tres puntos que yo le menciono a mi criterio personal, tres puntos principales que no podemos pasar por alto. El primer punto es sobre las contribuciones temporales. Allí el otro punto es sobre un nuevo régimen que estaría por debatirse en la asamblea, el RIMPE, y el otro sobre los gastos personales para las personas naturales y la tablita del impuesto a la renta. Refiriéndose entonces al primer caso sobre las contribuciones temporales, esto aplica específicamente para las personas naturales, residentes fiscales en el Ecuador, y para las sociedades también. En el caso de las personas naturales, residentes fiscales aquí en el Ecuador, que a partir del 1 de enero del 2021 posean un patrimonio individual igual o mayor a $500,000, o si usted tiene en sociedad conyugal igual o mayor a $1,000,000, estarían entonces pagando
una contribución sobre su patrimonio en los ejercicios fiscales 2022 y 2023. Jorgito, hay algo importante que seguramente las personas que nos están mirando en esta noche es, centrándonos en el tema de las personas naturales, que el patrimonio individual es de 500,000 para arriba, pero si usted es una sociedad conyugal, la obligación nace ¿cuándo? Cuando usted ya tenga en sociedad conyugal $1,000,000, igual o mayor un patrimonio a $1,000,000. Estarán sujetos a una tabla, que es una tabla progresiva, que va desde el 0% hasta el 1.50%. 0% cuando su patrimonio individual es menor a los $500,000. Entonces, es una tabla progresiva. Yo estaba haciendo un cálculo a un contribuyente, digo, de aprobarse esto, su patrimonio, mediante la declaración patrimonial que habíamos presentado ya el 1 de enero del 2021, es de $1,000,000, tomándolo como ejemplo, estaría contribuyendo para el ejercicio fiscal 2022 y 2023 aproximadamente de $3,500. Entonces, las personas naturales, ¿sí?, de contribución, ¿sí? Hay que aclarar que esto no es una contribución que se va viniendo todos los años. Tenemos que en el proyecto de ley lo que se propone es que sea una contribución para el 2022 y para el 2023, pero en base al patrimonio y en base a una tabla progresiva, que el artículo 84 de la Ley de Creación de Oportunidades lo menciona respectivamente. La parte interesante es que yo digo tiene que analizarse por qué las personas naturales, 2 ejercicios fiscales 2022 y 2023, y por qué las sociedades, que también estarían pagando sobre su patrimonio, pero en base a su declaración de impuesto a la renta. Es un año. Sí, en el caso de las sociedades sería solamente para un ejercicio fiscal, para el año 2022. Obviamente que ahí en el caso de las sociedades tienen que cumplir 3 aristas, 3 casuísticas. Lo que propone es que usted haya tenido un patrimonio neto, si ya como sociedad, ¿verdad?, haya obtenido un patrimonio neto en su contabilidad igual o mayor a $1,000,000. Que usted haya generado utilidades en el ejercicio económico 2020 y que la venta suya del 2020 haya sido superior a las ventas realizadas en el ejercicio económico 2019. Usted cumple como sociedad con estas 3 casuísticas, con estos 3 requisitos, entonces usted estaría sujeto al pago de la contribución temporal sobre el patrimonio para las sociedades, que es una tabla que va desde el 0.60% hasta el 0.70%. Tomando Mira, como Jorgito, referencia, sí. Y hay algo que tú lo has dicho y creo que es una de las preocupaciones y de los temas que varias personas en el medio y también en diferentes, ya hablemos programas y entrevistas, es por qué a la persona natural se le coloca 2 periodos de contribución, hablemos temporal, y a la persona jurídica un periodo. Entonces, eso es algo que se tendrá que quizás analizar o exactamente justificar el por qué se hace así. Otras de las cosas importantes para esta contribución temporal, como tú lo has dicho perfectamente, es temporal, es que alguien decía, pero se está pagando 2 veces un impuesto, pero bueno, esto es una contribución, no es un impuesto como tal. ¿Hasta qué fecha está propuesta el pago en el periodo fiscal 22, en el periodo fiscal, en el caso que tengamos las personas naturales un periodo más, hasta qué fecha se debe pagar esta contribución temporal prevista en el proyecto? Sea como persona natural, que su patrimonio individual sea superior a los $500,000, o sea como sociedad, que su patrimonio sea mayor a $1,000,000, la declaración y el pago de la contribución temporal está previsto para que se cancele hasta el 31 de marzo de los ejercicios fiscales 2022, cuando ya estemos en el 2022, y hasta el 31 de marzo, cuando ya estemos en el 2023, para el caso de las personas naturales. Y esta contribución podrá estar sujeta, en la parte interesante viene, que esta contribución estaría sujeta a facilidades de pago, pero por un plazo máximo de hasta 6 meses. Exactamente, y eso es importante, y también hablaba algo, que cuando tenemos la figura de facilidades de pago hay que dar una cuota inicial. El proyecto hablaba de no dar una cuota inicial. Entonces, esto creo que es para aquellas personas que hablaban si se aplicaba el concepto de facilidades de pago, sí, pero con ciertas, hablemos, particularidades propias de este proyecto. ¿Qué pasa con esta contribución? ¿Es o no es, vamos a suponer, un crédito tributario, un gasto deducible o es un gasto no deducible? Esta parte también lo vuelve a aclarar el mismo proyecto de ley de creación de oportunidades. Le menciona que el pago de la contribución temporal
sobre dicho patrimonio de las personas naturales o como sociedad no servirá como crédito tributario para el pago de los impuestos a cargo del sujeto pasivo, ni será tampoco deducible para el pago de otros impuestos. Entonces, crédito tributario en sí no podría ser. Ni tampoco que ni gasto deducible. Como gasto deducible, correcto, sí, también. Entonces, algo interesante, creo que me parece que el proyecto de ley también lo está aclarando, porque puede darse el caso, las personas que nos están escuchando en este preciso instante, en el caso de que un sujeto pasivo, que una persona natural no hubiera presentado su declaración patrimonial. Sabemos que el anexo de declaración patrimonial, por todos estos años, simplemente ha sido una obligación de informar a la administración tributaria, pero no ha tenido un carácter impositivo. Así es, informativo del patrimonio sin tener que pagarse sobre este patrimonio. Pero en el caso, pueden haber casos, pueden suscitarse casos de que hayan personas naturales que hubieran estado en la que están en la obligación de presentar el anexo de declaración, pero sin embargo no lo han presentado o no lo han hecho por A o B motivo. Entonces, este proyecto aclara en esa situación que no hubiera presentado su declaración patrimonial, entonces la administración tributaria estará facultado para emitir las respectivas liquidaciones del contribuyente, pero en base a información que conste en los catastros públicos o en base a información propia de la base de datos del contribuyente. Mira, Jorgito, lo que estamos hablando, y para las personas que en este momento se conectan en esta noche a nuestro programa Tributación de hoy, es que el proyecto trae dos contribuciones, una de las personas naturales por 2 periodos fiscales con datos del 21 y de la persona jurídica tomando en consideración 3 parámetros que tú lo habías dicho, es un patrimonio, es tomar en cuenta el crecimiento en ventas del 20 al 19 y pues definitivamente que ustedes han generado pues una utilidad en el 2020. ¿Se pueden dar facilidades de pago? Sí se pueden dar facilidades de pago, no se puede tomar esta contribución como un crédito tributario y un gasto deducible, y lo que se deberá analizar en la asamblea, si ya el proyecto es calificado, pues en esta consideración, la sociedad y obviamente la persona natural, porque también habla que si usted ya paga por el tema de las acciones como sociedad, pues definitivamente eso puede ser una rebaja en el tema del cálculo de la persona natural. Y algo también interesante, por ejemplo, que mencionaba por el lado del pasivo, las obligaciones que tengamos con partes relacionadas, si no están debidamente justificadas como un crédito productivo, etcétera, entonces sería también quitar eso por el lado de los pasivos, y eso incrementaría nuestro patrimonio. Entonces es una ecuación bien interesante, pero eso todavía está sujeto a revisión. Claro, muy interesante porque cuando nosotros hablamos de un patrimonio es activo menos pasivos, pero si hace el proyecto una aclaración, y tú lo has dicho perfectamente, Jorgito, en no tomarse esos pasivos para restar y disminuir el patrimonio, pues que lo que venga de partes relacionadas o de créditos que no sean productivos, que tenemos una normativa clara actualmente en la norma fiscal. Tú hablabas de otro punto interesante. Jorge Ron capacitó muchísimo, y yo también lo puedo decir de manera personal, sobre este régimen de las microempresas. Ya una vez posesionado el gobierno, varios sectores pidieron que se excluya, que se elimine el régimen de las microempresas. Sí, en el proyecto de ley se está eliminando, pero se reemplaza, y tú nos vas a explicar, habremos impuesto de las microempresas, se reemplaza, mi querido Jorgito, con un régimen particular, ¿no? En esta noche que nos están mirando, que es el famoso RIMPE. Explícanos, por favor, Jorge, de qué se trata esto. Bueno, este régimen es un régimen para emprendedores y negocios populares. Por su sigla lo conocemos, que lo que propone el proyecto, el RIMPE, el régimen positivo para emprendedores y negocios populares. Lo que pretende este nuevo régimen es eliminar el régimen actual, que tenemos dos regímenes simplificados específicamente, que es el RICE y el otro que es el régimen positivo para microempresas. Lo que propone entonces eliminar estos dos. Hay una disposición general en el proyecto de ley, la disposición general sexta, ya en las últimas páginas de este proyecto, donde le dice que los que están dentro del RICE y dentro del catastro del régimen positivo para microempresas pasarán de oficio, de manera automática, al régimen de emprendedores y negocios populares RIMPE. Este nuevo régimen, yo le digo, por decirlo así, por tratar de dar una connotación, es una parte, le digo,
reformada de lo que es del RICE y de lo que es del RIN. Toma ciertas aristas interesantes, ciertas aristas muy puntuales, que le digo que valdría la pena el análisis, de cosas puntuales acerca del RICE y del RIN, y se crea este nuevo régimen, el RIMPE. Este RIMPE estará constituido para personas naturales y para sociedades. Está constituido para emprendedores y negocios populares. Entonces allí hay que hacer una clara diferencia, qué es un emprendedor y qué es un negocio popular. Un negocio popular, sí, en la definición, porque el concepto como tal no podemos pedir en un proyecto de ley, mucho menos una ley, más que nada una definición sí. Entonces, en este proyecto de ley ya nos da una definición. ¿Qué se entiende por negocio popular? Son aquellos negocios por personas naturales, no por sociedades, sino una persona natural, cuyos ingresos brutos no hayan excedido los $20,000 en el ejercicio económico inmediato anterior. Es decir, por ejemplo, si usted tiene su tiendita, ¿verdad? Una tiendita del barrio, si usted tiene su pequeño restaurante y como persona natural es un negocio popular, y si esos ingresos brutos no hayan excedido los $20,000, ahí viene la parte interesante que me parece muy, muy bueno, su único impuesto anual será de $60. Usted ya no tendrá que hacer una declaración del IVA ni mensual ni semestral, algo parecido al RICE, por eso le mencionaba. Por eso es esta mezcla, esta fusión. Así es. Sí, Jorgito, sigamos. Ya. Entonces, como le mencionaba, son $60 y ese será su único pago por todo el ejercicio económico. Ahora, otra parte interesante sobre los negocios populares, en el que usted estará solamente obligado a emitir notas de ventas, tampoco estará obligado a emitir comprobantes de ventas electrónicos. Esas son las partes más interesantes en el caso de que usted sea un negocio popular. Si usted no supera los $20,000, usted estará dentro de este RIMPE. Adicionalmente, su única cuota será de $60, solamente emitirá notas de venta y no estará obligado a los comprobantes electrónicos, porque esto es una de las cosas que propone el proyecto de ley, que prácticamente toda la persona que tenga una actividad económica estaría obligado a emitir la facturación electrónica. Comprobantes de ventas electrónicos, pero esto se exceptúa a los que están dentro de los negocios populares en el RIMPE. Pero ahora este RIMPE no solamente está hecho para los negocios populares, sino también para aquellos emprendedores. Ahí sí engloba a las personas naturales y a las sociedades. Una parte interesante que también se incluye aquí a los artesanos y a los emprendedores considerados como parte dentro de este nuevo régimen, el RIMPE. ¿Cuánto tiempo es la duración de permanencia que yo voy a estar como mínimo? Aquí le menciona, son 3 ejercicios fiscales, pero a partir de mi primera declaración. Es decir, por ejemplo, para que la gente ahí nos mire, nos entienda. Nos está viendo, escuchando, ¿verdad? Para que esto quede un poquito más claro. Por ejemplo, esto de aprobarse, el día de hoy, qué sé yo, febrero, me acerco a la administración tributaria, obtengo mi RUC y ya estaría dentro del RIMPE. Le digo, perfecto. Le digo, ¿cuántos años estaré yo? Son 3 ejercicios fiscales, pero contados desde mi primera declaración. Entonces, si mi primera declaración va a ser 2022, le tengo que sumar 3 ejercicios fiscales, 2023, 24 y 25. Ya en el 2026 yo ya estaría en el régimen general. Entonces, esa parte hay que aclarar, porque no solamente son 3 ejercicios, sino 3 ejercicios, pero a partir de mi primera declaración como RIMPE. Qué interesante, y a mí me encanta, y te escucho, no te interrumpo, porque siempre tus explicaciones, Jorgito, realmente son muy claras, y de esta manera también vamos informando a toda nuestra teleaudiencia, a nuestras redes sociales, qué es lo que trae este proyecto. Entonces, este proyecto, tú lo acabas de decir, en este régimen, es una mezcla, y lo has dicho perfectamente, entre lo que es el RICE, de una mezcla de lo que son el tema de las microempresas. El impuesto a la renta de este régimen es una tabla progresiva. ¿Cómo van a calcular? Porque tú sabes que vas a tener también personas que tengan ingresos más de $20,000. ¿Hasta qué tope de ingresos tiene este régimen nuevo que se plantea? Cabe aclarar algo, Cris, que estos regímenes basados en el ingreso no es algo que viene de aquí, de nuestro país. También esto es una ola que viene de países europeos. Esto es una ola que ya como países latinoamericanos, por ejemplo, en México, en Perú,
también se está debatiendo estos regímenes basados en el ingreso, donde les llaman allá en Perú y en México, le llaman un régimen simplificado de confianza. Sabemos que Ecuador también pertenece al CIA, al Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, donde cada vez más se nos está animando a crear regímenes que sean mucho más simplificados y amigables y fáciles al momento de tributar y de cumplir con nuestras obligaciones tributarias. Entonces, digo, este régimen es de simplificado basado en el ingreso, o sea, yo digo, no es malo en el sentido del por qué como está ahora, porque es una tabla progresiva, porque Exacto. antes lo teníamos una tarifa plana, una tarifa 2% basado en el ingreso, ¿verdad? Cosa que no le hacía sentido a lo que la Constitución mismo nos menciona en el artículo 300, que primará los impuestos la progresividad, que el que más tiene, más contribuya. Y ese es justamente uno de los puntos que se había incluso recomendado por la Asamblea Nacional al presidente de la República, la eliminación del régimen de las microempresas por no tener este tema básico de la progresividad. Entonces, a criterio como experto tributario y en mi caso como abogada tributarista y contadora, se estaría cumpliendo este tema de la progresividad en este nuevo régimen que vendría a reemplazar al RICE y vendría a reemplazar pues al régimen de las microempresas. Respetar esto, la progresividad. Y va hasta una tarifa del 2%, ¿sí? Parte desde el 0%, bueno, si usted, un negocio popular, su único impuesto será de $60. Y otra parte interesante de los negocios populares, Cris, para que la gente que nos está viendo, es que usted va a poder estar en este régimen pagando $60 siempre y cuando sus ingresos brutos no superen los $20,000. ¿Cuánto tiempo usted va a estar? La cantidad de años. Esto es indefinido. Usted va a estar aquí en este régimen por toda la vida, simplemente contribuyendo esa cantidad, esa cuotita fija, por el año entero. Mire, una parte interesante, porque si usted estaba en el RICE, ¿verdad? Usted, mientras más iba facturando, usted tenía que acercarse a la administración tributaria y su cuota iba aumentando. Así es. Sí, en cambio acá ya es un solo valor y esto ya engloba, reemplazaría su impuesto a la renta y su declaración del IVA. Esta parte interesante lo mencioné, algo que me gusta en realidad porque sí le hace sentido a los negocios populares, a esos microempresarios que recién están ingresando, ¿verdad? A la formalidad también. Queremos que más contribuyentes regresen a la formalidad y esto es lo que brinda este régimen RIMPE. Y esto es lo que hace es crear más contribuyentes y por ende se va a tener una carga, hablemos, adecuada y a la vez vamos a crear una base de más contribuyentes que realmente puedan entrar a lo que tú dices, la formalidad y aportar a este proyecto importante que tiene el Estado. Muy interesante. Ahora hablemos Cuénteme. Una de las cosas, digo, que de pronto, como todo en la vida, ¿verdad? Tiene sus cosas buenas y sus cositas que tienen que analizarse, sin duda alguna. Exacto. Yo, conversando y con otros colegas, con usted mismo, ¿verdad? Digo, ¿qué ocurre en el caso? Digo, porque pueden darse varios escenarios. En el escenario que hay ingresos, y si mientras más ingresos haya, hay que contribuir porque hay una ganancia. Pero obviamente va a ser una tabla progresiva, ya no una tarifa plana. Pero ahora digo, ¿qué ocurre para aquellos emprendedores? Usted sabe que en el tiempo del emprendimiento, durante los primeros meses o los primeros años, lo que vamos a obtener es pérdida o a lo mucho un saldo en cero o pequeñito, quizás. Digo, ¿qué ocurre para todos esos emprendedores que durante los primeros meses, los primeros años, no van a obtener utilidades, van a obtener pérdidas? ¿Qué ocurrirá para ellos? ¿Tendrán que tributar? Tendrá, creo que yo en el momento que esté en el análisis de la Asamblea Nacional, pues que esta parte también conste dentro de la normativa para que, pues de cierta manera, esté claro qué pasa cuando no genera una ganancia contable, a pesar de que este es un régimen, como usted lo dijo, mi querido Jorgito, basado por el término, basado por la parte fundamental de los ingresos. Para ir terminando, mi Jorge, y de una manera muy rapidita, ¿qué pasa con los gastos personales? Nos preguntan si los gastos personales, tal como se venía manejando a partir ya de la última reforma, que incluso ya tuvimos una reforma con la Ley Orgánica de Progresividad y Simplicidad Tributaria, en donde ya no se podía tomar este beneficio a aquellas personas naturales cuyos ingresos netos sean mayores a los $100,000. Hoy, ¿qué pasa? Ya no solo para ellos, sino para todos. ¿Se va a manejar de la misma manera que se estaba manejando? Hoy un cambio bastante sustancial. Sí, otra vez se vuelve a topar ese numeral 6
16 del artículo 10 sobre los gastos personales. Sin duda alguna esto ha sido muy debatido y se volverá a debatir. Lo que pretende este proyecto de ley, para aclararlo, no es eliminar los gastos personales. Los gastos personales se mantienen. Lo que se pretende más bien es reformarlos. ¿Cómo? Usted, por ejemplo, en su declaración de impuesto a la renta, usted tomaba sus ingresos, resta su aportación personal. En el caso de una persona que trabaja en relación de dependencia, eso no se topa, continúa, porque el artículo 17 que nos habla sobre... Está vigente, no está vigente en sus ingresos menos el aporte personal al IE, eso se mantiene. Usted, lo nuevo es que ya usted no se reste los gastos personales, es decir, eliminar la deducción del gasto personal, más no el gasto personal. Lo que se pretende más bien es crear el uso del crédito tributario por sus gastos personales. Sí. Es muy diferente. Podría ser un 10% o un 20%. Dependiendo cuánto usted tenga de renta, de impuesto a la renta que le haya salido del cálculo, va a tomarse ese valor. Pero hay un límite, y aquí sí yo creo que hay que recomendar, para que se explique claramente, porque tenemos varios criterios de cómo se va a calcular este crédito tributario. Lo que dice la normativa es que no podrá ser este crédito tributario mayor a 7 veces la canasta básica, ¿no? Tomada como referencia la del mes de diciembre dada por el INEC. Pero sí nos va a coger de nuevo porque, como tú lo decías, nuestros gastos personales nos restábamos, nos deducíamos para llegar a la base imponible. Hoy día no es así. Hoy día usted va a tener que calcular su impuesto a la renta y de ese impuesto a la renta, en función de qué valor es su impuesto a la renta, tomarse un crédito tributario que es directo ya para el pago, para la compensación. Entonces, es totalmente, yo diría, un procedimiento, una forma de cálculo nueva. Se van a seguir respetando, que usted tenga los comprobantes de los diferentes grupos de gastos que se los venían ya realizando, pero es muy diferente el tema del manejo. Como tú lo dijiste, Jorgito, muy adecuadamente, tener el tema del gasto personal como deducción no es lo mismo que tenerlo como crédito fiscal. El uno va a la base imponible y el otro va al impuesto por pagar. Yo creo que ahí, ¿tú qué opinas? Tiene que aclararse bien el tema del cálculo. Sí, sin duda alguna, porque lo que más hay es personas naturales bajo relación de dependencia. Entonces tenemos que conocer el procedimiento claro, de una forma técnica, cómo nos vamos a restar o hacer uso de ese crédito tributario por el lado de los gastos personales. Pero hasta ahorita lo que tenemos totalmente claro es que los gastos personales de por sí siguen estando, no se elimina, lo que se elimina más bien es la forma de calcularlo. Así es. Pero igual vamos a hacer uso de nuestros gastos personales, e incluso una parte que me gusta aquí, luego hay cosas buenas y hay que mencionarlos también, es que el gasto por concepto de turismo, con la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19, trajo el gasto de turismo, pero para 2 ejercicios fiscales, 2020 y 2021. Y ahora lo que propone es que el gasto por concepto de turismo forme parte permanente de los gastos Mi querido Jorgito precioso, el tiempo se nos ha ido volando, como siempre contigo, con estas explicaciones tan claras, tan, yo digo, explícitas, y sobre todo para entender algo que es de vital importancia para nuestro país. Mándales un saludo de despedida a toda esa comunidad contable del Ecuador y a todos los televidentes de nuestro programa Tributación de hoy. Bueno, un saludo a todos nuestros televidentes que ven aquí el programa de tributación de hoy. Muchas gracias por la invitación y no se pierdan todas las transmisiones, porque son tratamientos contables, tributarios, financieros, como emprendedores, como negocios populares. Digo, estos programas en realidad contribuyen a la cultura tributaria. De mi parte, saludos, muy buenas noches con cada uno de ustedes. Muchas gracias a toda esta teleaudiencia y a todas las personas que nos siguen por redes sociales. Hemos tenido la presencia de un experto tributario y de una persona muy querida en nuestro país. El experto tributario Jorge Luis Ron, para hablar los temas principales que trae la ley de creación de oportunidades en el ámbito fiscal. Nos volveremos a ver la próxima semana. Un abrazo para todos. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy.